los países de la OTAN son los que provocaron este conflicto, ultranacionalistas y neonazistas. Estamos a nada de una guerra nuclear. Si han visto las noticias, saben que la situación en Ucrania está tensa. No, lo que le sigue. Hoy vamos a hablar de absolutamente todo lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania y la situación actual. Y sí, dije vamos porque no estoy solo. Tuve la oportunidad de entrevistar nada más y nada menos que al ministro de la embajada rusa, que estará ayudándonos a entender mejor todo esto. Saludos cordiales de la embajada de Rusia, saludos los televidentes. Sin más que decir, comencemos. En las últimas semanas, este conflicto se ha acrecentado. Después de que Ucrania utilizara misiles de la OTAN y Rusia respondiera con misiles hipersónicos, todos los medios han comenzado a hablar de que ahora sí, comenzará la tercera guerra mundial. Pero antes de hablar de eso, como siempre, vamos a ver la historia. En mi canal de YouTube ya tengo un video hablando un poco de esto y de cómo estaba el panorama hace unos meses, pero mejor veamos lo que dijo el embajador cuando le pregunté por los orígenes de la guerra y cuál fue el rol de Estados Unidos para echarle más leña al fuego. No se trata de prevenir, es que el occidente o los países de la OTAN son los que provocaron este conflicto, crearon las condiciones y hicieron todo lo posible para organizarlo, para sembrar el odio entre dos pueblos hermanos. Por eso, por supuesto, que no se trata de ninguna posibilidad de... Si nosotros vamos a mirar la historia, nosotros podremos ver que el problema comenzó en 2014, después del golpe del Estado, después del cual llegaron al poder las fuerzas ultranacionalistas y neonazistas en Ucrania. Y eso todo provocó el conflicto. Y además de eso, también el problema de desplegar el potencial, la estructura militar de la OTAN en el territorio de Ucrania, que crea amenazas para la seguridad nacional de Rusia. Tal y como lo dijo el ministro, para entender este conflicto tenemos que remontarnos como mínimo a 2014, cuando Estados Unidos orquestó un golpe de estado a Viktor Yanukovych, un presidente que proponía la neutralidad de Ucrania en el escenario internacional, porque, ojo, no era un prorruso como se dice en algunos lugares, simplemente comprendía el peligro que representaba para Ucrania enemistarse con su más importante vecino. Después de eso, Rusia respondió con la anexión de Crimea, una zona históricamente rusa, y comenzó a apoyar a los rusoparlantes del este del país, gente que a pesar de tener una nacionalidad ucraniana, hablan ruso y se identifican como rusos, y que han sufrido múltiples persecuciones e incluso asesinatos por parte de los grupos nacionalistas ucranianos que, tal y como lo dijo el ministro embajador, tienen una cierta inclinación hacia el pintor austriaco. ¿Y por qué hacen todo esto? La clave es la OTAN, que tras la desintegración de la Unión Soviética ha comenzado un proceso de extensión que tenía la intención de llegar hasta la frontera rusa. Escuchemos al ministro sobre esto. Rusia no puede permitir tener al lado de su frontera los misiles de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Es un bloque muy agresivo que demostró en las últimas décadas que para este bloque no existe ningún derecho internacional, ningún derecho humanitario. Se puede ver todo eso y toda la historia nos enseña. Esto ya todos lo sabemos. Putin quiere evitar que un país como Ucrania pueda llegar a ser miembro de la OTAN. En el hipotético caso de que este territorio fuera utilizado para colocar bombas nucleares americanas, la seguridad rusa se vería enormemente amenazada. Ya vimos lo que ocurrió hace 60 años cuando la Unión Soviética desplegó armamento nuclear en Cuba como respuesta a las armas desplegadas por Estados Unidos en Turquía. Pero el rol de la bomba atómica ha cambiado mucho desde Hiroshima y Nagasaki. Escuchemos de nuevo cuenta el ministro. Por eso, gracias a Dios, mejor decir, gracias a los líderes soviéticos que pudieron obtener armas nucleares para defenderse
de la amenaza nuclear por parte de Estados Unidos. Es que Estados Unidos obtuvieron, si no me equivoco, armas nucleares en 1945 y enseguida aplicaron sus bombas y contra habitantes de dos ciudades japonesas. ¿Y por qué ellos aplicaron solamente dos bombas? Es que tuvieron solamente dos bombas en este momento, por eso solamente organizaron dos bombardeos. Y por supuesto que la Unión Soviética tenía que crear armas nucleares para defenderse. Y en 1949, si no me equivoco, la Unión Soviética pudo crear estas armas nucleares y lo creó con la ayuda de los científicos norteamericanos, estadounidenses. Es que ellos ayudaron a los científicos rusos. Ellos se dieron cuenta que fue un gran error que ellos habían dado a las autoridades de Washington arma tan destructiva. Y por eso ellos, entendiendo su error, entendiendo que no puede solamente un país tal como Estados Unidos tener esta arma, y por eso ellos ayudaron durante muchas décadas, varias décadas. Las armas nucleares fueron como un factor de estabilidad, el factor de contención. Y de verdad, a partir de la Segunda Guerra Mundial no hubo casi no hubo los conflictos, las guerras, por supuesto que hubo, pero no entre las potencias nucleares. Durante muchas décadas armas nucleares sirvieron de contención, para contener a la guerra global. Y lo que vemos ahora que ahora no ya no sirve para contener. Eso nosotros vemos que Rusia es el país con armas nucleares, pero a pesar de eso, ahora el territorio de Rusia está bajo los bombardeos, bajo las amenazas, y todo eso provoca por supuesto riesgos para la humanidad. Nadie quiere un conflicto nuclear. Aquí el señor Batadev nos dice algo que yo ya tenía como una hipótesis y me gusta que lo diga alguien de su calibre. La bomba atómica está perdiendo su poder de disuasión. Ante las líneas rojas, antes las líneas rojas que marcaba un país con armamento nuclear eran respetadas por los demás países. Desde la crisis de los misiles en Cuba, las potencias se percataron realmente de la capacidad que tienen para destruirse a sí mismas y se dieron cuenta de que nadie quiere un conflicto nuclear. Estados Unidos fue el primer y único país en lanzar una de estas contra algún ser humano, y tras ver la destrucción que provocó Hiroshima y Nagasaki, los científicos, horrorizados por su creación, se percataron de que lo mejor era que varios países las tuvieran y así nunca más volverían a ser utilizadas. Como dos escorpiones venenosos, pueden asesinar al otro, pero solamente a costa de su propia vida. Vean la película de Oppenheimer, ahí se explica todo este proceso. Y este poder disuasorio, nos guste o no, ha traído el periodo con menos guerras en toda la historia de la humanidad. Pero esto puede dejar de ser así. Putin ha establecido unas líneas rojas de cosas que simplemente no permitiría y que tendrían una respuesta nuclear. Y el bloque occidental ha hecho caso omiso a estas amenazas. Estados Unidos y sus aliados están convencidos de que Putin es un perro que ladra pero no muerde, y por eso, aunque de manera cuidadosa, pasan por encima de estas líneas rojas una y otra vez. Esto fue lo que pasó hace unos días cuando Ucrania lanzó misiles de largo alcance a territorio ruso, y unos días después Rusia atacó con un misil hipersónico del que la OTAN apenas tenía conocimiento. Pero escuchemos otra vez lo que el ministro tiene para decir sobre esto.
Sí, por supuesto que se trata de una escalada del conflicto y nosotros vemos que el Occidente está interesado en esta escalada. No se trata de dar permiso a las Fuerzas Armadas de Ucrania a atacar con misiles de largo alcance al territorio de Rusia. Es que las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen competencia para hacer estos bombardeos. Es que la aplicación de estos misiles contra el territorio ruso significa que los estados de la OTAN, estados occidentales, ya comenzaron a participar de manera directa en este conflicto, y a partir de este momento, cuando ellos atacaron, yo no digo que atacaron los ucranianos, claro que se trata de atacaron los miembros de la OTAN. Ahora ellos participan de manera directa y por supuesto que eso crea rasgos de un conflicto global. Entonces, de eso dijo anteriormente el presidente de Rusia, que el uso de los misiles de alto alcance, que se necesita la inteligencia satelital y los datos específicos. Entonces el conflicto comienza a convertirse en global. Eso provoca riesgos, eso provoca consecuencias que no podemos prevenir ahora. Eso puede llevar a la escalada ulterior. Aquí el señor Batadev lo explica perfecto. Para utilizar los misiles ATACMS, Ucrania necesita infraestructura satelital y complejos procesos que obviamente no son capaces de realizar sin ayuda de la OTAN. Estos ataques a Rusia se han producido con misiles estadounidenses utilizando tecnología estadounidense operada por científicos estadounidenses. Entonces, ¿estamos hablando todavía de una simple guerra entre Rusia y Ucrania? Pues claramente no. Este conflicto ya es global e involucra nada más y nada menos que a 4 potencias nucleares: Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, ya que estos últimos 3 forman parte de la OTAN. Por lo que si aún te estás preguntando que si te afecta en algo la guerra al otro lado del mundo, o sigues con la idea de que Ucrania tiene la razón y deben de seguir peleando hasta el final, bueno, te recuerdo que nos estamos jugando la supervivencia de toda la raza humana. Y no sé tú, pero yo no me levanté con ganas de que explote una bomba nuclear a 2 kilómetros de mi casa. Y de hecho, tampoco estoy solo. Los estadounidenses también están hartos de este conflicto y por eso han votado por el único candidato que habla de acabar con esta guerra. Trump ha dicho que terminará con la guerra de Ucrania en 24 horas, pero esto la verdad es que es más difícil de lo que parece. Escuchemos al ministro embajador. Las declaraciones del candidato Donald Trump, esas declaraciones fueron hechas en el marco de la campaña electoral. Es que terminar el conflicto en 24 horas, no, nosotros estamos por arreglo de este conflicto, por supuesto, pero no es asunto de hacer una llamada al presidente ruso, al presidente ucraniano para arreglar el conflicto. No es suficiente hacer una llamada. Para terminar el conflicto hace falta resolver los orígenes de este conflicto, las raíces de este conflicto. ¿Y cuáles son las raíces? Se trata de despliegue de infraestructura ofensiva de la OTAN al lado de las fronteras rusas que crean las amenazas. Los orígenes de este conflicto, o sea, el avance de la OTAN. La única manera de que esta guerra podría terminar es que Ucrania se comprometiera a jamás unirse a esta alianza militar. Pero como se imaginarán, esto es complicado. Las filtraciones del acuerdo de paz de Trump propondrían que Ucrania no se pudiera unir a la OTAN por 20 años, cosa que funcionaría más como un armisticio que como el final de este conflicto, y Putin no estaría dispuesto a aceptarlo. O el problema de Ucrania termina de raíz o no terminará pronto. Y teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene la constante necesidad de atacar a Rusia independientemente de cuál sea su sistema económico o su política exterior, bueno,
esto parece complicado. Antes de mi entrevista, el ministro dio una charla para la Universidad de Guanajuato en la que habló de los BRICS y de la importancia de la cooperación entre el sur global. Y yo aproveché para preguntarle esto mismo: ¿por qué Estados Unidos está obsesionado con destruir a Rusia y siempre lo verá como un enemigo? Y la respuesta que me dio hablaba sobre la intención de Washington de tener acceso a los recursos naturales de absolutamente todo el planeta. La élite política de Estados Unidos es como una bestia que se come países enteros y que nunca está satisfecha. Y si a eso le sumas varias teorías de geógrafos y geopolitólogos estadounidenses que llaman a la zona euroasiática como el corazón del mundo y que afirman que quien domine esta zona dominará el mundo, bueno, tenemos la situación que tenemos en este momento. Amigos, no sé si este será el video más viral de mi canal, pero sin duda es el que estoy más orgulloso hasta ahora. Poder entrevistar a alguien del calibre del ministro Alexander Vatadev es todo un honor para aquí. Desde aquí le agradezco por su gran disponibilidad y su amabilidad. Puedo decir sin problemas que tengo un amigo en la embajada rusa. También gracias a mis amigos de la Universidad de Guanajuato por organizar este evento e invitarme a ser parte de él. Fue una gran experiencia. Si les gustó el video, les pido por favor que se suscriban a mi canal y que me sigan en Instagram, donde hablo más de temas de actualidad. Sin más que decir, nos vemos.